Agni Parthene Despina Ahrande Theotoke. Hay personas que lo tienen todo y aún así sienten que algo está profundamente mal. Viven ocupadas, distraídas, rodeadas de información, pero en el fondo saben que nada de eso les está dando lo que realmente están buscando. Y cuando se trata de Dios, o de la fe, o de la iglesia, es aún peor. Lo que muchos han recibido no es claridad, sino confusión, prejuicio, señalamiento o simplemente silencio. Por eso hoy vamos a hablar qué es la Iglesia Ortodoxa y por qué casi nadie te la ha explicado bien. Hay preguntas que muchas veces no nos hacemos, no porque no sean importantes, sino porque nadie nos enseñó a formularlas. Por ejemplo, una de esas preguntas es, ¿en qué realmente creo? El problema no es que no creas. De hecho, en la actualidad muchas personas creen más que nunca, pero se hace en medio del ruido, en medio de las prisas y en medio de respuestas rápidas que no duran. Se habla muchísimo de bienestar, se habla muchísimo de espiritualidad, se habla de equilibrio, pero casi todo se queda en algo meramente superficial, en algo que cuesta muy caro, es decir, que se paga mucho, que se consume rápido y que se olvida así de rápido. ¿Cuántas veces hemos escuchado retiro espiritual para la sanación corporal? Pon musiquita en el YouTube para sanar tus chakras. Son respuestas que no te ofrecen nada y que al final terminas generándote una fuerte frustración. Porque en el fondo sabes perfectamente bien que tiene que haber algo más. Que la vida no puede reducirse solamente a trabajar, descansar, cansarse y repetir eso una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora bien, cuando alguien intenta acercarse a Dios desde la fe, muchas veces se encuentra con dos extremos. Por un lado, discursos complicadísimos, súper lejanos, difíciles de entender, erróneos incluso. Y por otro lado, propuestas súper simples que no te exigen absolutamente nada y por lo mismo no te transforman nada. Entonces, volvemos a esa misma frustración y la persona se queda en medio con preguntas reales, pero sin una respuesta clara. Y aquí es donde tengo que decir algo. Sí hay una respuesta. Y esta respuesta no es una idea nueva, no es una tendencia, no es algo que alguien se inventó recientemente o que se construyó mientras se tomaba un café en una cafetería X. Es algo que ha estado presente desde el inicio, desde Cristo, pero que muchos simplemente no conocen. Y eso es la Iglesia Ortodoxa. Cuando escuchas iglesia, probablemente piensas en muchas cosas. Represión, juicio, castigo, instituciones, etc. Y cuando escuchas ortodoxa, piensas todavía más difícil en reglas, historia, problemas. Pero la Iglesia Ortodoxa no es eso y no se entiende desde ahí. Se entiende desde algo mucho más simple y mucho más profundo. Es un lugar donde la fe no es solo algo que se cree, sino es algo que se vive, donde Dios no es solamente una idea creada, una idea que se discute o algo que se dialoga, sino una realidad con la que se aprende. Y no solamente se aprende, se relaciona. Y esto es importante entenderlo desde el principio. Aquí no se trata solamente de saber más ni de tener respuestas rápidas. Se trata de entrar en un camino real, en un camino que exige, sí, por supuesto, pero que también transforma.
Ahora, para entender esto bien, hay que decirlo con claridad. La Iglesia Ortodoxa no es una versión más del cristianismo. No es una interpretación reciente, una vez más, creada en la cafetería mientras nos tomamos un cafecito. Ni tampoco es una adaptación moderna. El cristianismo, la Iglesia Ortodoxa, es la continuidad de la fe cristiana desde sus orígenes, desde Cristo, desde los apóstoles, vivida hasta el día de hoy. Y esto cambia completamente la forma en la que podemos verla entonces. Porque ya no estás frente a una propuesta nueva que tienes que evaluar o que tienes que comprobar si es o no es. Estás frente a un camino que ha sido vivido, ha sido cuidado, ha sido caminado, ha sido cultivado y ha sido transmitido a lo largo del tiempo. Pero esto no significa que sea algo lejano, antiguo, viejo o imposible de entender. Al contrario, significa que no depende de modas, no depende de opiniones, no es cambiante, no se adapta a las tendencias del momento. Lo que ofrece es estable y por eso mismo es confiable. Pero aquí es donde muchas personas se confunden, porque intentan entender a la Iglesia solo como una información. ¿Qué creemos? ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Cómo funciona? Y aunque es importante, por supuesto, no es lo principal. La Iglesia se entiende realmente cuando se vive, cuando entras, cuando participas, cuando comienzas a ordenar tu vida en función a algo más que tus propias ideas. Y hay que decirlo también con claridad y con honestidad. Esto no es inmediato. Y aunque al inicio te sientes bien, se siente bonito, ¡ay, qué bonito! No lo es todo el tiempo. Y por eso es real. Porque no está diseñada para entretenerte, sino para transformarte. Entonces la pregunta ya no es solamente qué es la Iglesia Ortodoxa. La pregunta empieza a ser la siguiente. ¿Qué sucede realmente cuando una persona se acerca a la Iglesia Ortodoxa? Cuando una persona entra por primera vez a una iglesia ortodoxa, lo primero que nota es algo que no esperaba. No es un espacio diseñado para entretenerte. No está hecho para adaptarse a ti. Y justamente por eso empieza a ser algo distinto. Hay cantos, por supuesto, pero no son para llamar tu atención. Hay imágenes, hay símbolos, hay gestos, que al principio no entiendes del todo, pero que poco a poco empiezan a tener sentido. Y en medio de todo esto sucede algo importantísimo. Dejas de estar en el centro, dejas de formar parte de un algoritmo, sales de tu zona de confort y dejas de verte a ti mismo como una referencia absoluta, porque gran parte de lo que vivimos hoy está diseñado para girar alrededor de nosotros y de nuestros intereses, no para satisfacer nuestras necesidades fundamentales, sino como un producto más que se vende y que se compra, lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos. ¿Cuántas veces hemos estado en conversaciones y después al momento de abrir cualquiera de nuestras redes sociales inmediatamente vemos un comercial sobre el tema que estábamos hablando? La sociedad te ve como un número en el cual te vende y te compra. Deja de tomar sentido lo fundamental. Y entonces, aquí el sentido cambia. Desde la iglesia ya no se trata que todo se ajuste a ti, sino que tú aprendas a salir de ti mismo. Y eso, aunque al inicio puede incomodar bastante, es exactamente lo que todos estamos buscando. Un lugar donde no tengamos que fingir, donde no todo sea superficial y donde se pueda empezar a ordenar la vida desde lo más profundo. La iglesia es un hospital.
La iglesia es el espacio donde nos acercamos para sanarnos, para transformarnos. Y esto es importante decirlo porque esto no se entiende desde el primer día. No todo se tiene cercano o no todo se entiende cercano desde el inicio. Y de nuevo, no todo es fácil. Pero eso no es un defecto. Es parte del proceso. Porque la iglesia ortodoxa no está pensada para consumirse como un contenido. Está pensada para vivirse poco a poco, con tiempo, con paciencia y sobre todo con una disposición real. He utilizado muchísimo la palabra poco a poco, o la frase poco a poco. Cuando nosotros queremos construir algo, cuando queremos construir una casa o cuando queremos hacer crecer una planta o cuando queremos hacer algo, incluso fundar una empresa, lo que sea, todo empieza desde cero y se va construyendo con tiempo. Con tiempo vamos moldeando y vamos transformando. Incluso nuestra propia vida comienza desde cero y va con tiempo, poco a poco. Esa es la esencia, porque la iglesia no te transforma o no te ofrece algo instantáneo, algo que se acaba y se consume en un día. Es algo que poco a poco, te va transformando. Desde cero, donde renaces en Cristo para vivir en Cristo. Retrocedamos al principio. La iglesia no comienza como una idea ni como una organización humana. La iglesia ortodoxa es esa misma iglesia. No es una rama que surgió después, sino la misma que ha sido transmitida por los apóstoles, por los padres de la iglesia y por los santos desde el principio, desde la tradición y la palabra, sin interrupción. Y aquí es importante comprender algo esencial. Cuando hablamos de tradición, no hablamos de costumbres humanas que se transforman o que se modifican o cambian de acuerdo al transcurso del tiempo. Hablamos de la vida en el Espíritu Santo, en la iglesia, de aquello que ha sido recibido, vivido y transmitido fielmente. La fe no se inventa, se recibe, se vive. La ortodoxia no se define principalmente por conceptos abstractos, sino por la experiencia viva de Dios. No se trata solamente de saber en qué creemos, sino de ser transformados por lo que creemos. Esto significa que el ser humano está llamado a participar en la vida divina por la gracia y como parte de nuestra propia sanación, de purificación y de unión con Dios. Por eso la vida de la iglesia está profundamente marcada por prácticas que no son fines en sí misma. Es decir, la práctica no es el final, sino es el camino. La oración constante, el ayuno, la participación en los misterios o sacramentos, la vida litúrgica, el encender los hornos los sábados por la mañana o por la tarde para preparar el prósforo, el preparar la cóliba cuando queremos conmemorar a nuestros difuntos, el preparar la artoclasía cuando queremos darle gracias a Dios, la fanurópita en la fiesta de San Fanurio, etcétera, etcétera, etcétera. Encender nuestro candil, prender nuestro incienso, iluminar nuestro altar. Todo ello tiene un sentido no como final, sino como el medicamento que necesita el alma. La Iglesia Ortodoxa, cada vez que se percibe algo distinto, no se trata simplemente de un lugar de reunión. Es un espacio sagrado y consagrado, donde todo tiene un sentido, todo se une, todo hace match entre sí. Los íconos no son simple decoración, el incienso, los cantos, la luz, todo está orientado a una sola cosa, a ser presente, en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestras capacidades humanas, en la realidad del reino de Dios. La liturgia no es un espectáculo, no es algo que se observa desde fuera, es una participación en la que nos reunimos, el pueblo de Dios, para entrar en comunión con Él. Y en ese encuentro, el hombre es elevado y aprende poco a poco a vivir en la presencia de Dios. Puede entonces surgir una pregunta totalmente legítima. Si esta es la vida de la iglesia,
¿Por qué muy pocos en Latinoamérica la conocen? Las razones son diversas. En parte juega mucho la historia. Durante muchos siglos, las comunidades ortodoxas vivieron contextos muy difíciles, marcados por guerras, persecuciones, aislamientos, y aún ahora lo vemos. En parte también la geografía. La presencia ortodoxa ha sido más visible en ciertas regiones del mundo, y también el aspecto social, donde la iglesia máxima o mayoría, con mayoría imperante, no nos permite ver más allá de lo que hay. Pero también hay otras razones más profundas. La iglesia no busca adaptarse constantemente a las expectativas del mundo. No busca simplificar el misterio. No busca presentarse como algo inmediato, ruidoso y fácil. La fe ortodoxa requiere tiempo, silencio y paciencia. Y en un mundo que valora lo rápido, lo superficial, es muy común que todo esto pase desapercibido. Acercarse a la iglesia ortodoxa no es simplemente conocer una tradición distinta. Es entrar en contacto con una forma de vida que ha sido preservada con fidelidad a lo largo de los siglos. Una vida que no se centra únicamente en creer ciertas verdades, sino en ser transformados por ellas. Si algo de lo que has escuchado hasta hoy te hace sentido, entonces no lo dejes solo como una idea más. En los siguientes episodios vamos a ir profundizando paso a paso para que puedas entender, pero sobre todo para que puedas acercarte sin miedo y con claridad. Esto no es información, esto es un camino. Tal vez este primer acercamiento despierte preguntas y abra inquietudes. Y eso es bueno, porque la fe auténtica no teme a las preguntas. Las acoge, las responde y las conduce hacia un encuentro más profundo con Dios. Que el Señor nos conceda buscarle con sinceridad y aprender a vivir en su presencia. Dios te bendiga. Cristo resucitó. Agni Parthene Despina Achra